en donde cursa estudios de medicina obteniendo la licenciatura y posteriormente doctorado cum laude en el Departamento de Psiquiatría de la misma ciudad. Cursa estudios de psicoanálisis individual y grupal en dicho departamento, siendo secretaria durante años de la Asociación de Psicoterapia Analítica. Máster en hipnosis clínica, máster en medicina legal y forense, máster en gestión de calidad. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la presentación tan cariñosa. Ha contado ahí un chorro de títulos, pero puedo asegurar que los títulos de verdad no son nada si al final uno no entiende para qué estamos aquí, quiénes somos y cómo nos relacionamos unos con otros. Tú lees ahí un chorro y dices, bueno, ¿y esto qué quiere decir de la persona? Pues de la persona no dice nada, dice del plano mental, pero lo que es el plano emocional y el plano espiritual no está diciendo nada. Está diciendo a lo mejor un camino que esta persona está siguiendo, una forma de desarrollarse y desempeñar su propósito en la vida, pues a lo mejor en el camino de la medicina, pero otras personas lo emprenden en otra línea, en otro camino. La anticoncepción, el aborto y otras prácticas de disminución de la población están promovidas desde los centros más altos de poder, que fue leído en el señor Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Nixon, eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se denominó, les pido a los señores senadores que me escuchen, implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar. Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200, dice que durante el siglo XXI los Estados Unidos de América carecerán de los recursos minerales necesarios para su industria y que esos recursos yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Que si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que esos países no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos de América. Páginas más adelante dice, debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y más adelante debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Y dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. Dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. Dice, lógicamente, para que los países anfitriones de estas políticas no sospechen, debemos ocultar nuestros objetivos demográficos detrás de planes sanitarios. Era justamente la fecha de la Pascua judía, que yo respeto. Nosotros respetamos en la casa la Pascua judía, que se llama Pesaj. Para entender la fundación del Estado moderno de Israel, usted debe entender la historia de los judíos desde el año 70 hasta este momento. Y usted debe saber que su religión no se basa en la Biblia, para nada en lo absoluto. La Pascua judía coincide con la Pascua católica. Entonces estaba lleno de gente en la catedral y hasta que pude entrar al palacio fue todo. Jesús mismo enseñó, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él siempre ha sido homicida y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que de acuerdo al Señor Jesucristo, ellos son de su padre el diablo. Así que Jesús creía que ellos no estaban siguiendo a Abraham, ni a Moisés, ni a los profetas. Ellos no estaban siguiendo a Dios. Ellos seguían a su padre el diablo. Jesús les dijo, ustedes no creen en la religión de Moisés. Pero mira lo importante de este pasaje.
y les dice: ustedes reemplazaron la ley de Dios por mandamientos de hombres. Y como ministra, y como médica primero, como ministra después, yo soy una persona respetuosa de la vida y solamente de la vida. Superior Tecnológico y Artística está en el Minedu desde el 2016. 2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Persona respetuosa de la vida y solamente de la vida. Yo soy ministra. 2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. 2018-PCM. Lima, 2 de abril de 2018. Ministra ahora. ¿Usted prefiere guardarse esa respuesta? No, no es guardarme la respuesta. Mi convicción es: yo soy judía religiosa y por lo tanto, tengo que estar a favor de la vida. De toda la historia, los judíos siempre han sabido que si los cristianos supieran lo que dice el Talmud, se enojarían muchísimo. Así que los judíos han sido capaces de camuflar los insultos más aberrantes sobre Jesús, porque las personas no hablan hebreo. Esto es lo que los judíos dicen de Jesús en el Talmud. Hay sesiones enteras sobre Jesús allí. De hecho, hay un libro entero que ha sido escrito por el director de estudios judaicos de la Universidad de Princeton, el doctor judío Schaffer. Él escribió el libro Jesús en el Talmud. Así que si usted quiere saber qué dicen los judíos sobre Jesús, le recomiendo leer el libro Jesús en el Talmud del doctor Schaffer. Peter Schaffer es el director de estudios judaicos en la Universidad de Princeton, y en el libro Jesús en el Talmud, él documenta y analiza cada una de las veces que Jesús es mencionado en el Talmud. Primero, yo soy una persona religiosa, ¿ok? Eso de quedar claro. Soy judía, pero soy religiosa, ¿ok? Y respecto a la distribución a la población de información y de métodos de planificación familiar, allí usted sí cree que el ministerio tiene que ser muy activo, por ejemplo con la anticoncepción oral de emergencia. Bueno, tenemos una disposición legal por la cual... Defensa de los seres. Pero la gravedad del crimen del aborto no se agota en la práctica instrumental. Hoy se extiende al uso de drogas para matar al niño por nacer, con el riesgo agregado de la vida de la madre. Citaré algunas noticias periodísticas. Primero, misterio en el hotel alojamiento. Murió desangrada por abortar. Cosecha Roja, 19 de noviembre de 2014, La Matanza. El conserje recibió un llamado del adolescente, le pidió ayuda porque su novia tenía una hemorragia que no podía detener. Estaba poniéndose pálida y fría. Cuando llegaron los médicos, la empleada de limpieza fue hasta la habitación, pero la mujer ya estaba muerta. Lo primero que vieron los policías de la bonaerense fue el cadáver de la mujer sobre el piso, cubierto de sangre. El novio estaba parado junto a ella en estado de shock. Revisaron el lugar y entre las pertenencias de ambos encontraron el blister de pastillas de misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud. La anticoncepción oral de emergencia, al día de hoy, tiene que ser distribuida en todos los establecimientos de salud del país. Estamos hablando de 8.000 establecimientos y eso lo estamos respetando. ¿Nosotros ¿Está distribuyendo? Por supuesto. Segundo, MISU denuncia muerte de mujer por aborto con misoprostol, 8 de marzo del 2012, redacción 180 de Uruguay. La Organización Mujer y Salud en Uruguay informó que una mujer murió en el Hospital de Clínicas por practicarse un aborto con misoprostol. Tercero. Ministra de Estado en el despacho de salud a la señora Silvia Esther Pesa Elhaj. Regístrese, comuníquese y publíquese. Pero la tercera, Chile, 14 de mayo de 2014. Sename lamenta el caso del joven que abortó en su casa con misoprostol por indicación del médico y reconoce que es algo que ocurre. Hace pocos días, una joven de 17 años llegó al servicio de urgencias del Hospital de El Salvador, quien la encontró en el baño de su casa con una hemorragia vaginal y, dada la gravedad del caso, fue derivada al establecimiento Luis Tesné. Según la información preliminar, la menor habría usado el medicamento misoprostol para interrumpir el embarazo, del cual nadie sabía en su familia. Ahora considere esto. El Talmud fue escrito cientos de años después de la vida de Jesús y contiene referencias de Jesús en él, pero son blasfemias y odiosas referencias, como por ejemplo esta. De acuerdo al Talmud, Jesús fue el resultado de un adulterio.
el hijo bastardo de María y un soldado romano llamado Pantera. Pero lo increíble viene aquí. Dicen que Jesús pasó su juventud en Egipto y aprendió magia negra, idolatría y hechicería. Entonces firma Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de la República, rúbrica César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros. Jesús nació de una ramera, María era una prostituta. Ellos dicen que ella tuvo relaciones sexuales con muchos hombres. El padre era un centurión romano y el Talmud, más adelante, blasfema al Señor Jesucristo llamándolo tonto y comparándolo con villanos en el Antiguo Testamento como Balaam, Aitofel, Doeg y Giesi. El Talmud habla sobre los judíos. Promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío. Sí, prometo. Señora Silvia Esther Pesá El Jai. Afirma contundentemente que no hay razón para sentirse avergonzado porque ejecutamos justamente a un blasfemo e idólatra. Jesús merecía la muerte y recibió lo que merecía. En otras partes del libro podemos ver textos como estos. Él era un blasfemo e idólatra, y a pesar de que a los romanos no les importaba demasiado, nosotros insistimos en que él recibió lo que merecía. Incluso convencimos al gobernador romano, o más exactamente, lo forzamos a aceptar, a que este impostor, hereje, necesitaba ser ejecutado. Y estamos orgullosos de eso. El Talmud afirma que Jesús corrompió el judaísmo y que como castigo por sus crímenes, en este momento él se encuentra en el infierno quemándose en excremento hirviendo y que así será por siempre. Si así lo hicieres, que la patria os premie y si no, que la nación os lo demande. Silvia Pesá, ministra de Salud. Médico especialista en salud pública con más de 20 años de experiencia en epidemia. Ellos odian a Jesús, ellos odian su nombre. Pienso que es porque ellos son hijos del demonio, no hijos de Dios. Imagínense cuánto odio tiene el diablo por Cristo. Es obvio que sus hijos puedan sentir lo mismo. El judío común y corriente cree que el Antiguo Testamento es un libro de cuentos, de buenos consejos e epidemiología, evaluación de servicios de salud y administración de servicios de salud. Doctora en medicina por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, egresada de la maestría de salud pública de la Universidad Peruana. He escuchado a muchos cristianos decir, oh, ellos solamente creen en el Antiguo Testamento. Ellos creen en todo lo que hacemos excepto Jesús. Y eso es falso, porque ellos no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Ellos no creen en nada de esto. Señora Silvia Esther Pesá El Jai, promete por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de salud que os confío. Sí, prometo. Como que fue el principal y llamado jefe de la iglesia antisemita. Mire lo que dice Juan Crisóstomo. La sinagoga es peor que un prostíbulo. Es la guarida de los sinvergüenzas, la reparación de bestias salvajes, el templo de los demonios dedicado a cultos idólatras, el refugio de libertinos, la caverna de los demonios. Esta es una asamblea de judíos criminales. Esto es un lugar de reunión para los asesinos de Jesucristo, una guarida de ladrones, una vivienda de iniquidad, refugio de demonios, un golfo y abismo de perdición. Así que diré las mismas cosas acerca de sus almas. Martín Lutero, antes de que él muriera, fue llamado sobre los judíos y sus mentiras. Y en este libro, él da todo tipo de argumentos bíblicos del por qué los judíos no son las personas escogidas. Y también expone muchas de las mentiras y blasfemias del Talmud. En su último mensaje, él predicó sobre los judíos y él decía que los judíos odiaban a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y por medio de su conducta pérfida, ellos crean toda clase de estratagemas y artimañas para engañarnos.
Y él estaba tan enojado con ellos que en realidad él dijo que deberíamos ir y quemar todas sus copias del Talmud. Él estaba furioso sobre el Talmud. De hecho, hoy en día los judíos lo consideran antisemítico. San Agustín tampoco es la excepción. ¿Él era también antisemita? Así es. Si alguien me preguntara que si los judíos están bajo alguna maldición por el mismo Jesús, les diría que sí.